epitelial. Con la introducción tenemos que el tejido epitelial es aquel que recubre superficies, tanto internas y externas del cuerpo. Como ser externo sería la piel, internos puede ser el revestimiento del tubo digestivo, los vasos sanguíneos, el revestimiento del riñón, corazón y otros órganos. Una característica importante que no, o sea, que bien importante de lo que es el tejido epitelial es que no tiene vasos sanguíneos. Es avascular y sus células están muy juntas, o sea, están casi unidas, dejando casi nada de espacio en lo que es entre ellas, ¿no? Estas células se apoyan sobre lo que es la membrana basal, que las separa de tejidos, por ejemplo, conectivo, y les da un soporte de esta manera. En la imagen histológica, ustedes pueden ver arriba, ¿no? Arriba derecho de la diapositiva, pueden observar cómo las células forman estas capas compactas que cubren la superficie. Y los dibujos de abajo se muestran ejemplos de órganos donde encontramos distintos tipos de epitelio. En sí, el epitelio va a proteger, recubrir y delimitar estructuras del organismo, actuando como una barrera selectiva entre lo que es el medio externo y el medio interno. Ahora, existirán características, ¿no? En lo que es el tejido epitelial. Les voy a pedir que quiten esas flechas. Ya se les ha indicado que ustedes no son niños. No sé qué está pasando con ustedes que siguen jugando con la cámara. Por favor, les pido que retiren esas flechas. O si no, la voy a tomar como clase tomada, porque ya es demasiado, ¿no? Ya hemos indicado en un inicio que dejen de hacer esas niñerías. ¿Van a retirar o para mí va a ser como clase tomada? Retiren las flechas. O sus ahí, sus signos de bien, no sé. Por favor, les pido que retiren. Es molestoso ver que alguien ahí esté poniendo cosas cuando tú estás exponiéndoles, ¿no? No es correcto. Es falta de respeto. ¿Nadie va a hablar? Retiren, por favor. Doc, disculpe, pero ¿no será alguien que se metió a a nuestras clases del paralelo y no es del curso? Porque nosotros no lo pusimos. Ya, pero retire esa persona. Tal vez está accidentalmente marcado la pantalla a alguien que entra con sueño y por eso tampoco lo está retirando. Pídanle que retire, porque igual, o sea, yo, la verdad, no es correcto que ocurran estas cosas. Uno trata de explicarles y ustedes estén jugando, no es el... Hace rato me han pasado un rayo. Pues retiren eso. Hasta que no retiren, yo me voy a salir. Les doy 5 minutos para que retiren eso. Si no, me salgo. Y es la clase dada. Doc, una consulta, creo que puede ver usted quién ha rayado y quizás nosotros así le podamos decir a esa persona. Creo que sale el nombre sobre... Ah, no, no sale. Doc, para que se No reinicie, sabe. podría apagar lo que es compartir la pantalla y volver a compartir y se va a desaparecer. Y la próxima vez que alguien raye, vamos a ver el nombre de quién está rayando. Por Sí, favor. sí, sí. Sí, doctora, Sí, por por favor, esta Doc, vez a disculpar. Sí, por porque no, favor, no doctor. se puede borrar igual. Por favor, Doc.
Ya, espero que nadie esté con sus juegos porque pasa uno más, me salgo y es tema ya dado. Entonces, vamos a ver tejido epitelial. Ya hemos dicho como introducción, ¿no? ¿Qué es lo que es el tejido epitelial? Ahora vamos a ver las características que tiene este tejido epitelial. En esta diapositiva ustedes pueden ver que las células epiteliales son por lo general grandes y muy parecidas entre sí, lo que da un aspecto ordenado y uniforme, ¿no? Tienen dimensiones aproximadamente de 20 a 30 micrómetros, aunque pueden variar dependiendo del tipo de epitelio y su función. Un punto importante es que estas células se mantienen muy unidas entre sí. ¿Gracias a qué? A varios tipos de uniones celulares, conocidas como lo que son desmosomas. Son uniones estrechas y uniones comunicantes que sirven de comunicación a lo que son estas células, a este epitelio, ¿no? Esta unión es esencial para que el epitelio forme una barrera continua y resistente, que va a dar la función de protección, ¿no? De las superficies del cuerpo y reviste de esta manera cavidades internas. En la imagen, ustedes pueden apreciar una imagen histológica donde pueden observar precisamente esta disposición, compacta y ordenada, donde las células se apoyan sobre una membrana basal, ¿no? Que es bien delgada, una línea ahí abajo pueden ver en la región basal de estas células, ¿ya? En sí, las células epiteliales se caracterizan por su forma similar, su tamaño considerable y su fuerte unión entre sí, lo que les va a permitir cumplir sus funciones de protección, absorción, secreción, según el órgano donde se encuentre. Continuando con las características. En esta diapositiva ustedes ven dos características claves de lo que es el tejido epitelial. El primero, las células están muy juntas entre sí, ¿no? Casi sin espacio entre ellas. Esto significa que hay poca matriz extracelular, denominada como lo que es el MEC, matriz extracelular. A diferencia de lo que ocurre en el tejido conectivo, donde la MEC, o sea, la matriz extracelular, es abundante, ¿ya? Esta compactación celular es lo que hace que el epitelio sea fácil de identificar al microscopio, porque se ve como una capa continua de células bien unidas. Segundo, también observamos la lámina basal de color verde clarito ahí abajo, ustedes pueden ver en la imagen, que es una capa delgada de material extracelular sobre la que descansan estas células epiteliales, ¿no? Esta lámina forma parte de lo que será la membrana basal y une el epitelio con el tejido conjuntivo subyacente. Entonces, actúa como una zona de anclaje y de intercambio de sustancias. En el esquema de la derecha, ustedes pueden apreciar donde se puede distinguir la orientación de las células. Una parte apical superior y una parte lateral como la basal, que es la que está en contacto directo con la lámina basal. En sí, este tejido epitelial se caracteriza por su alta densidad celular, escasa matriz extracelular y una fuerte unión a la lámina basal, lo que le permite formar superficies protectoras selectivas en todo lo que es el organismo. Aquí les muestro un esquema, una imagen donde pueden observar un epitelio escamoso estratificado, que es un tipo de tejido epitelial formado por varias capas de células. Su principal función es proteger las superficies, ¿ya? ¿Sometidas a qué? A fricción o desgaste. Como por ejemplo la piel es la superficie que más se somete a fricción o desgaste día a día, ¿no? También tenemos que da protección a cavidades internas, ¿no? Como el esófago, cavidades internas como la cavidad bucal y entre otras que pueden existir y existen. Entonces, podemos identificar en esta imagen tres zonas principales. La capa basal o germinativa, que ven, o sea, son las células más profundas
de forma cúbica o cilíndrica que se apoyan directamente sobre la membrana basal. Estas células se dividen constantemente para reemplazar las capas superiores. También vemos las capas intermedias. Las células en esta capa intermedia empiezan a aplanarse y pierden su capacidad de división, como pueden apreciar. También existe la capa superficial. La capa superficial, como pueden ver, aquí las células son planas, escamosas. Muchas veces ya estas pueden estar muertas, especialmente si el epitelio está queratinizado, como en el caso de la piel. Ahora, del bajo del epitelio, ven lo que es la lámina propia, ahí está su nombre, lámina propia, que corresponde al tejido conectivo que nutre y sostiene al epitelio, ya que no posee vasos sanguíneos, ya en sí. Este tipo de epitelio está diseñado para resistir el desgaste gracias a sus múltiples capas celulares que se regeneran constantemente desde la base hacia la superficie. Ahora, va a existir una localización de este tejido epitelial que reviste la superficie del cuerpo, tanto externa o internamente. El tejido epitelial se encuentra revistiendo toda la superficie del cuerpo, formando lo que es la piel y también tapizando el interior de las cavidades y de los órganos huecos, como por ejemplo el tubo digestivo, los pulmones y los vasos sanguíneos, riñones, hígados, etcétera, ¿no? Por su ubicación, el epitelio cumple una función muy importante. Actúa como una barrera selectiva. Controla lo que entra y sale del organismo de esta manera. Por ejemplo, en el intestino va a permitir el paso de nutrientes. En la piel, la pérdida de agua y electrolitos o la entrada de microorganismos externos, ¿no? Además, este epitelio también forma lo que son las glándulas, que son estructuras especializadas en lo que es el proceso de secreción de sustancias como lo que es el sudor, las lágrimas y enzimas o hormonas. Estas glándulas se originan por invaginaciones de este epitelio, ¿ya? Hacia lo que es el tejido subyacente. Ahora, en las imágenes de esta diapositiva pueden observar tanto un corte histológico, ¿no? En la parte superior del epitelio de revestimiento, como un esquema donde se ve cómo las células epiteliales se apoyan sobre lo que es la lámina basal que está con verde, ¿no? Formando una capa ordenada y funcional. En sí, el epitelio reviste, protege y también participa en muchas funciones importantes que la vamos a ver posteriormente, pero en lo que es la secreción, dependiendo el lugar donde se encuentre en el cuerpo. Ahora sí vemos lo que son las funciones de este tejido epitelial. Las funciones son diversas, son muy importantes, va a depender del órgano en donde se encuentre revistiendo este epitelio, ¿no ven? Entonces, pero de las más importantes las hemos puesto acá en líneas, en donde el tejido epitelial va a tener la función de protección. Un ejemplo en la piel, ¿ya? El epitelio forma una barrera que protege contra golpes, ingreso de microorganismos externos. En el proceso de regulación hidroelectrolítica, ¿no? No permite que nos deshidratemos. Y así. Ahora, también tiene una función de absorción. Y el ejemplo que vamos a ponerse en el intestino. Las células epiteliales absorben nutrientes a través de microvellosidades que aumentan la superficie de contacto de este epitelio, que vamos a ir viendo cómo aumenta en lo posterior estos cilios la superficie de contacto. También tiene una función de transporte de material. Esto, un ejemplo, en las vías respiratorias, el epitelio ciliado mueve lo que es la mucina, que es conocida como moco. Este moco que ustedes tienen en sus vías respiratorias superiores, hacen que las partículas externas no entren al sistema respiratorio inferior, ¿no? Y de esta manera, a través del moquito, se eliminan estas partículas y de esta manera limpia las vías respiratorias, ¿no? Ahora, la función de excreción
En los túbulos renales, el epitelio regula lo que es la eliminación de desechos y mantiene el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base adecuado para lo que es el organismo. También tiene otra función de intercambio gaseoso a nivel pulmonar, a nivel alveolo-capilar, que hace que haya un cambio adecuado entre oxígeno y el dióxido de carbono. También tenemos una función de deslizamiento entre superficies. Esto más que todo en órganos con en cavidades corporales. Por ejemplo, tenemos en el corazón o en el abdomen, el epitelio va a tener el nombre de mesotelio, ¿ya? Que este epitelio hace que reduzca la fricción entre estos órganos, entre el movimiento de estos órganos, ¿no? También tenemos la función de secreción, ¿ya? En el tubo digestivo, por ejemplo, las glándulas y el epitelio producen enzimas, mucina, moco u otras sustancias necesarias para la digestión y lubricación interna. En sí, el tejido epitelial no solo cubre y protege, sino también, han visto por estas diferentes funciones, participa en procesos vitales como ser la absorción, secreción, excreción y transporte, ¿ya? Este tejido epitelial se va a adaptar estructuralmente según a cada órgano que corresponda y su función va a ser diferente de esta manera, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es la clasificación. La clasificación de este tejido epitelial. La clasificación, como pueden ver aquí hay una imagen muy interesante que nos muestra la clasificación. ¿Cómo es la clasificación de este tejido epitelial? El tejido epitelial de revestimiento, que también se lo conoce de esa manera, se clasifica según 3 criterios morfológicos, como pueden ver acá. Según el número de capas celulares, que puede ser simple estratificado, el simple simplemente es porque hay una capa y el estratificado porque hay más. Según su forma de células en la capa, ¿no? Según su estructura también. Entonces la vamos a ir desarrollando de a poco. ¿Ya? Según el número de capas, si el epitelio tiene una sola capa de células, se llama pues simple. Ahí como pueden ver en la imagen, una sola de capa es epitelio simple. Si tiene varias capas, se denominará pues estratificado. Como ven en la imagen, varias capas es estratificado, epitelio estratificado. Entonces, existen también un tipo especial llamado de pseudo estratificado. ¿Qué quiere decir eso? Que parece tener varias capas, pero que en realidad todas las células tocan la membrana basal, ¿ya? Ahora, según la forma de las células en la capa más superficial, tenemos las planas o escamosas cuando son delgadas y aplanadas, las cúbicas cuando tienen forma de cubo, como tal, cubo, las cilíndricas o también denominadas prismáticas cuando son alargadas, como pueden ver en la imagen. Ahora, existen estructuras diferenciadas o especializaciones de este tejido. Algunos epitelios presentan cilios, microvellosidades o esterocilios, ¿ya? Que estos a la vez van a ayudar en funciones específicas como ser el movimiento de sustancias o la absorción, ¿ya? Ahora, en este esquema ustedes pueden observar ejemplos de distintos tipos de epitelios, simples, como pueden ver, estratificado, de transición. Cada uno de estos, como pueden apreciar, se adapta a una función. Por ejemplo, los simples suelen facilitar el intercambio y absorción, mientras que los estratificados sirven para protección, porque son más de una capa. En resumen, en sí, la clasificación del epitelio depende de su estructura y función. Y esta variedad le permite cubrir casi toda la superficie del cuerpo y adaptarse a diferentes necesidades fisiológicas del organismo. Bueno, acá tenemos igual la misma clasificación del tejido epitelial, donde podemos observar, ¿no?, que los epitelios de revestimiento, según el número de capas y su forma de células, vamos a ver el epitelio simple. Este nuevamente, repito, tiene una sola capa de células. Su función principal es facilitar el intercambio, la absorción y la secreción. ¿Ya? El epitelio estratificado posee varias capas celulares, lo que hace
que sean más resistentes. Su función principal es la de protección y esto, un ejemplo está pues más que todo en la piel. El epitelio cúbico simple y estratificado, ¿no? Está formado por células en forma de cubo como tal. El simple se encuentra, por ejemplo, en los túbulos renales. El estratificado en algunas glándulas secretoras o excretoras. Ahora, el epitelio columnar o también denominado cilíndrico, ¿ya? Son células altas y alargadas. El simple, ¿no? Se observa en el intestino donde participa en la absorción. El estratificado es menos común y se encuentra en las partes del aparato reproductor. Ahora, el pseudo estratificado parece tener varias capas, pero en realidad todas las células tocan la membrana. Entonces se encuentra en las vías respiratorias donde posee cilios y células caliciformes que van a ayudar a limpiar lo que es el aire. En sí, la forma, el número de capas del epitelio determinan la función específica y esta se adapta a las necesidades de protección, absorción y secreción que tiene el organismo. Entonces, ahora vamos a hablar del epitelio simple, tal cual. Este epitelio está formado por una sola capa celular, todas en contacto directo con la membrana basal, como pueden apreciar en la imagen. Por tener solo una capa, este tipo de epitelio es delicado, frágil, por así decirlo. Y por esto, o sea, por eso normalmente se encuentra revistiendo estructuras internas, donde no está expuesto a mucha fricción, a muchos roces, se podría decir, ¿no? Entonces, podemos encontrarle a este epitelio simple en el interior de los vasos sanguíneos, linfáticos también, donde se les da otro nombre ya, se les da el nombre del endotelio. También podemos encontrarlas en las cavidades internas de lo que es el corazón, por ahí ya se le dará otro nombre, se le dará el nombre del endocardio. Y también partes internas del sistema respiratorio y digestivo, ¿ya? Entonces, de esta manera existen distintos tipos de epitelio simple, según la forma de sus células y según el órgano, van a recibir otro nombre. Ahora, existen tipos de epitelio simple, los cuales son plano, cúbico y cilíndrico. Y este cilíndrico a la vez se subdivide con microvellosidades y ciliato. Vamos a ir a desarrollar cada uno de estos epitelios. Aquí tenemos ahora el epitelio plano simple. Este epitelio plano simple está formado por una sola capa de células delgadas y aplanadas. Si observamos al microscopio en un corte transversal, las células se ven alargadas y fusiformes, como pueden ver en la imagen. Pero si las vemos desde arriba, tienen una forma parecida a un huevo frito, como pueden ver en la imagen ahí con las flechas. Una zona central más elevada, donde el núcleo o sea, donde podemos ver el núcleo y una periferia más delgada. Estas células están muy unidas entre sí por medio de uniones celulares conocidas como desmosomas, lo que permite mantener la integridad del tejido aunque sea muy delgado, ¿ya? Debido a esta estructura tan fina, sus sustancias que deben pasar a través del epitelio no pueden hacerlo entre las células, sino a través de ellas mismas, ¿ya? Por eso, este tipo de epitelio se encuentra en lugares donde se requiere un intercambio o una difusión rápida de gases o líquidos, como ser ejemplo los alveolos, los capilares, a nivel renal en la cápsula de Bowman y etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos una imagen histológica donde pueden apreciar esa capa única de células aplenadas que revisten el espacio interno, que permite el paso eficiente de sustancias. Entonces, el epitelio plano simple está diseñado para favorecer esta difusión e intercambio, siendo
delgado, pero funcionalmente muy importante. Continuando con el epitelio plano simple. Su misión principal de este epitelio es favorecer la difusión y el transporte de sustancias entre dos superficies, una de ellas normalmente orientada a una cavidad o al interior de un conducto corporal. Ahora, se localiza revistiendo la luz de los vasos, como ser el endotelio, revistiendo las serosas, mesoteliales y también revistiendo estructuras específicas, como por ejemplo a nivel renal, como es la cápsula de Bowman y el asa de Henle, ¿no? O a nivel pulmonar en los alvéolos. Ahora, aquí tenemos imágenes en donde ustedes pueden observar los diferentes ejemplos histológicos de epitelio plano simple según su localización y su función en el cuerpo. En la imagen 1, de arriba y a la izquierda para ustedes, corresponde a lo que es el endotelio, que recubre el interior de lo que son los vasos sanguíneos. Aquí las células forman una capa muy delgada, ¿ya? Que permite el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. En la imagen 2 y al centro, ya, en la imagen 2 y al centro, muestra el mesotelio, que reviste las serosas, como la pleura, el pericardio y el peritoneo. Su función principal es reducir la fricción entre estos órganos, ya, en el movimiento que estos tienen, y además de que secreta un pequeño volumen de líquido lubricante para poder realizar este movimiento, ¿no? Ahora, en imagen 3, abajo a la izquierda, hay una comparación entre el endotelio y el mesotelio, que hemos hablado. Aunque ambos están formados por epitelio plano simple, el endotelio se asocia a vasos y el mesotelio con cavidades corporales. Ahora, por último, la cuarta imagen y a la derecha es la cápsula de Bowman del riñón, donde el epitelio plano simple participa en el proceso de filtración. De lo que ya hemos dicho anteriormente, filtra lo que es la sangre para formar lo que es la orina, elimina los desechos, ¿no ven? Y así sucesivamente. En sí, el epitelio plano simple puede tener distintos nombres según su ubicación, ¿no? Puede ser endotelio, mesotelio o epitelio de Bowman, pero en todos los casos, cumple funciones de intercambio, filtración o de protección delicada en las superficies internas. Ahora vamos a hablar de lo que es el epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple está formado por una sola capa de células que tienen forma cúbica, es decir, su altura, su anchura son casi iguales. Los núcleos son redondos y esféricos y suelen estar ubicados en el centro de la célula, lo que le da un aspecto muy ordenado al observarlo al microscopio. Este tipo de epitelio no es muy común, pero tiene funciones importantes que están relacionadas con lo que será la función de secreción y absorción, ¿ya? En algunos casos, la superficie libre de las células puede presentar microvellosidades. ¿Que sirven para qué? Para aumentar la superficie de absorción. Pero sin embargo, estas estructuras se observan mejor al microscopio electrónico, como pueden ver ahí abajo en la imagen lila, ahí ya se ven las microvellosidades. Entonces, podemos encontrar el epitelio cúbico simple revistiendo, ¿qué? Los túbulos renales, donde participan en la filtración y reabsorción de sustancias, y también en los conductos de las pequeñas glándulas, como ser las glándulas salivales y pancreáticas. Entonces, en las imágenes de esta diapositiva, se puede ver la disposición típica, una sola capa de células cúbicas con núcleos centrados, formando el revestimiento interno de un conducto o túbulo.
Este epitelio entonces se va a caracterizar por su simetría, núcleo central, funciones de absorción y secreción, siendo una forma intermedia entre lo que es las células de epitelio plano y las células cilíndricas. Vemos una característica importante en esta diapositiva del epitelio cúbico simple. Su citoplasma es más abundante y contiene ya organulos, como lo que es el retículo endoplasmático y las mitocondrias, en comparación con el epitelio plano simple, ¿no? Esto significa que las células cúbicas son más activas metabólicamente, ya que estos organulos están relacionados con funciones de síntesis, secreción y transporte de sustancias. Entonces, por esta razón, este epitelio se encuentra en órganos donde hay una actividad funcional constante, como por ejemplo los túbulos renales, que todo el rato están en función, donde participan en el proceso de filtración, reabsorción, ¿no? Así como también se pueden encontrar en las glándulas de secreción de productos, ¿no? Entonces, en esta imagen pueden observar células cúbicas, ¿no? Bien organizaditas, con núcleos centrales y un citoplasma rico en organulos, ¿no? Lo que refleja su papel activo en los procesos metabólicos. Entonces, este epitelio no solo formará una capa de revestimientos, sino también cumple funciones de gran importancia fisiológica, ¿ya? Gracias a su capacidad de procesar y mover sustancias dentro del organismo. Ahora vamos a hablar de lo que es el epitelio. Continuamos con el epitelio cúbico simple. Este epitelio cúbico simple está formado por una sola capa de células cúbicas, como hemos dicho, y su función depende del órgano en el que se encuentre, ¿ya? Estas células pueden cumplir funciones de secreción, pueden ser absorbentes y excretoras también. Por lo que este tipo de epitelio suele participar activamente en procesos metabólicos y de transporte. Las células cúbicas representan una polaridad bien definida. La parte basal se apoya sobre lo que es la membrana basal y la parte apical puede estar especializada para la secreción de absorción. En la imagen histológica se observa esta disposición típica, una capa uniforme de células cúbicas con núcleos centrales que rodean la luz tubular. Entonces, este epitelio cúbico simple es un tejido versátil, como pueden ver, funcionalmente activo, especializado en lo que es el proceso o la función de secreción, absorción y transporte, siempre y cuando adaptándose a las necesidades del órgano al que corresponda. Entonces, vemos que se encuentran varios órganos del cuerpo, siempre relacionado con funciones de secreción, absorción y transporte hasta el cansancio. Podemos observarlos en la superficie de los ovarios, donde forma el epitelio germinativo, también en las paredes de los túbulos renales, donde cumplen su papel muy importante en lo que es de absorción y filtración de sustancias. También lo podemos observar a nivel de páncreas, en las glándulas salivales. Este epitelio reviste los conductos excretores y ayuda en lo que es la secreción de enzimas o fluidos. También está presente en lo que son los testículos, ya recubriendo los túbulos seminíferos y en los folículos de la glándula tiroides, donde participa en la síntesis y liberación de lo que son las hormonas tiroideas. ¿Ya? En la imagen histológica, ¿ya? Ustedes pueden identificar claramente las células cúbicas, formando estructuras tubulares y glandulares, con núcleos redondeados y centrados, lo que da un aspecto uniforme. En resumen, este tipo de epitelio se localiza en órganos con alta actividad metabólica, donde se requiere las funciones de absorción, secreción
y transporte, ¿no? De sustancias de manera controlada y eficiente, que hemos indicado. Ahora, vamos a hablar de lo que es el epitelio cilíndrico simple. Continuando, ¿no? Este epitelio cilíndrico simple está formado por una sola capa de células, pero estas células, como pueden apreciar en la imagen, son altas, cuya altura es mayor que su anchura. Por eso se ven como columnas delgadas y alargadas, muy juntas entre sí. Entonces, este tipo de epitelio, ¿ya? En este tipo, la parte apical de la célula se orienta hacia la luz del órgano, es decir, hacia el interior de la cavidad que recubre, mientras que la base se apoya firmemente sobre lo que es la membrana basal. Los núcleos son generalmente ovalados, como pueden apreciar, o ovoides. Se ubican cerca de lo que es la zona basal, lo que da al tejido un aspecto ordenado y alineado. Entonces, este epitelio es muy común en órganos que tienen funciones de absorción y secreción, como es el tubo digestivo, ¿ya? Entonces, de ahí se tienen que acordar. Tubo digestivo cilíndrico, absorción y secreción las funciones, ¿no? Especialmente en el intestino delgado, donde se puede presentar también, por si acaso, microvellosidades en su superficie apical, ¿ya? Para aumentar el área de absorción. En la imagen, ustedes pueden ver en la imagen de abajo, en la imagen histológica, claramente esa disposición de las células altas con núcleos alineados en la parte inferior, lo que es una característica típica del epitelio cilíndrico. Simple, ¿no? En sí, este epitelio está diseñado para procesar, absorber y secretar sustancias, siendo muy eficiente por su forma alargada y su organización estructural, además de sus cilios. Continuando con lo que es el epitelio cilíndrico simple, está formado por una sola capa de células altas y alargadas, como ya habíamos indicado. Estas células se especializan según el órgano donde se encuentren, adaptándose a sus funciones, ¿no? De secreción, absorción y protección. Tiene funciones entonces como epitelio protector, ¿ya? Puede recubrir conductos de muchas glándulas exócrinas, donde va a cumplir la función de proteger el tejido subyacente del contenido glandular. También reviste el estómago y el cuello uterino, donde forma una barrera frente al ácido gástrico o al medio vaginal. Ahora, dentro de sus funciones como epitelio secretor, ¿qué es lo que hace? Produce y libera sustancias, por ejemplo, la mucina, que no es más que la formación de moco en el tracto digestivo, ayudando a ¿qué? Esta mucina ayuda a lubricar y a proteger la superficie interna. Ahora, dentro de su función de epitelio de absorción, se encuentra en el intestino delgado, por ejemplo, donde la superficie apical representa microvellosidades, como habíamos indicado, que estas van a formar el llamado borde en cepillo, que aumenta la superficie para absorber nutrientes. Entonces, en las imágenes histológicas, ustedes pueden observar las células cilíndricas, ¿no? Alineadas con sus núcleos basales y alargados, y en algunos casos la presencia del borde en cepillo, ¿ya? O de las células caliciformes productoras de moco que vamos a ir viendo en lo posterior, ¿ya? Ahora aquí vemos más claramente ya estas células en cepillo, ¿no? O sea, vemos aquí nuevamente el epitelio cilíndrico simple, pero ya con su borde en cepillo, ¿no? Observamos esta característica especial del epitelio cilíndrico simple de absorción, ¿ya? El borde en cepillo. Este borde es una modificación de la superficie apical, ¿ya? De este epitelio de estas células cilíndricas y está formado ¿por qué? Por numerosas microvellosidades que son prolongaciones muy pequeñas e inmóviles del citoplasma. Aunque son microscópicas,
al observar al microscopio óptico dan la apariencia de lo que es un cepillo o una franja en la parte superior apical de lo que es la célula del tejido epitelial. Entonces, su función de estas microvellosidades es aumentar el área de superficie de las células, lo que mejora de esta manera la función de absorción de nutrientes. ¿Ya? Este tipo de estructura se observa claramente en lo que es el intestino delgado, en el tejido epitelial del intestino delgado, donde las células se observan, ¿no? Absorben bastantes productos en el proceso denominado digestión. Entonces, en las imágenes de la diapositiva ustedes pueden ver esa capa superior más densa que representa el borde en cepillo y un esquema que muestra cómo las microvellosidades se proyectan hacia lo que es la luz intestinal, en resumen, ¿no? El borde en cepillo. Ahora, vamos a ver lo que son las células caliciformes como tal. Las células caliciformes son un tipo especializado de célula cilíndrica simple, ¿ya? Que tiene una función principal de secreción de moco, que es la mucina, ¿no? Una sustancia que al mezclarse con agua forma lo que es el moco. Este moco, cumple un papel muy importante, ya que protege y lubrica las superficies internas de muchos órganos, como por ejemplo el intestino, vías respiratorias y etcétera. Estas células van a recibir el nombre de células caliciformes porque tienen una forma, como pueden ver en la imagen, de cáliz o copa. Una parte superior ancha donde se acumula se acumula la mucina y una parte inferior estrecha donde se ubica lo que es el núcleo, como pueden apreciar, junto con los demás organulos celulares. El núcleo y las mitocondrias se encuentran cerca de la base, como pueden ver, que sería la zona basal, mientras que el aparato de Golgi y las vesículas secretoras se encuentran en lo que es la parte apical que se orienta hacia la luz del órgano. Entonces, en la imagen histológica arriba que pueden observar en estas células, o sea, dentro del epitelio cilíndrico, destaca por su contenido claro y vacío, ¿debido a qué? A la presencia de la mucina, ¿no? Son más claras esas células, ¿no? Y en el esquema de abajo ya hemos visto cómo es, ¿no? Entonces, las células caliciformes son células eh, glandulares unicelulares que permiten proteger las superficies epiteliales mediante la secreción de moco esencial para mantener la humedad y evitar el daño de fricción entre agentes externos que pueden provocar irritación, ¿no? A nivel celular. Entonces, aquí vemos también, igual las células caliciformes son un tipo de célula epitelial, secretora, que se encuentran principalmente en los tractos intestinales, vías respiratorias y tejido conjuntivo, por su humedad, ¿no? Si se dan de cuenta y ven la forma de copa que tiene este epitelio, estas células, ¿sí? Estas células caliciformes son entonces esenciales ¿para qué? En resumen, mantener la integridad y la función protectora de lo que es el epitelio, garantizando entonces de esta manera el entorno húmedo y libre de daños por cualquier proceso, ya sea irritante o fricción que pueda causar a nivel de epitelio, ¿no? En nuestro organismo. Niños, entonces hasta acá es lo que vamos a avanzar en este tema. El día jueves seguimos viendo la continuación del tema. Ya me están pidiendo que abandone porque pues ya, o sea, los horarios son estrictos. Entonces hay que abandonar para que otros docentes también ingresen. ¿Ya? Nos vemos hasta el día jueves. Luego, Doc. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Luego. Hasta luego.